Bueno, muy bien. Quiero comenzar para poder aprovechar el tiempo, porque nos va a durar 40 minutitos nomás, pero quisiera disponer de este tiempo para que podamos reflexionar juntos sobre la palabra y tener un tiempo de celebrar la cena del Señor. Yo lo tengo aquí, a los elementos, ¿sí? Espero se noten. Necesito bajar un poquito la cámara acá para que se vea un poquito mejor y yo salgo entero también. Quiero compartir con ustedes una reflexión en esta mañana que el Señor me ha ido mostrando desde hace ya rato. No es algo nuevo lo que les quiero compartir hoy, pero sí en el contexto bíblico o en el pasaje, porque estos días estoy leyendo el libro de los Reyes. Estaba leyendo el libro de segundo libro de Reyes y también ahora estoy continuando con la lectura con el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Y yo no sé si es que porque a veces uno tiene una idea o tiene un tema enfocado en el pensamiento, y eso se le representa que cuando leemos la palabra, ese tema va apareciendo. Esa realidad va apareciendo y se va reflejando en distintos momentos, y es notable esto, ¿no? Porque uno en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento que es tan largo, permite encontrarnos con esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Como un tema recurrente de alguna manera, que lo vengo viendo como un aspecto importante en mi vida y siento que es un tiempo importante para este momento de la iglesia. Es un mensaje a compartir y a transmitir para los hijos de Dios. Y en base, por supuesto, a estas lecturas del Antiguo Testamento, un poco pongo en contexto, ¿no? A dónde vamos a estar. Voy a leer unos pasajes del profeta Jeremías, que nosotros lo conocemos como profeta, y el cargo de profeta en la antigüedad, algunos datos como para ponernos en tema y en contexto, ¿no es cierto? El puesto de profeta en el Antiguo Testamento, en primer lugar, digamos que no es, la palabra no define al mismo tipo de función de principio a fin del Antiguo Testamento. Se dice, por ejemplo, que Moisés se lo habla como profeta, sin embargo no es la misma tarea la de Moisés como profeta que, por ejemplo, la de Jeremías o alguno de los que nosotros conocemos como profetas del Antiguo Testamento. Pero enfocándonos en los profetas que tienen su desarrollo en los libros históricos, a partir de Samuel en adelante, Samuel empieza una línea de las personas a las que se les llama profeta también, que están ligados con la monarquía. ¿Sí? La monarquía, saben ustedes, es cuando Dios levanta a Saúl como rey de todo el pueblo de Israel, y después la continuidad, hasta que después de la muerte de Salomón, con su hijo Jeroboam, se divide el reino del norte y reino del sur, reino del norte Israel, reino del sur Jerusalén, Judá, con capital en Jerusalén, el reino del norte con capital en Samaria. Y en cada uno de esos lugares aparece asociado la figura del profeta. La figura del profeta, ya en este contexto del reino separado, va también variando, ¿no? De alguna manera, bien al comienzo, el profeta parecía ser como un consejero del rey, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Natán con David, recuerdan que cumplía una función importante. El mismo Samuel con Saúl cumplía ese papel. Ustedes recuerdan ese episodio cuando Saúl quiere ir a consultar a Samuel a través de una espiritista, y bueno, una situación de consulta con el rey. Pero después la labor del profeta, y sobre todo que avanza el tiempo y el pueblo se va hundiendo en su desobediencia, los profetas empiezan a tener una labor más popular, o por lo menos su mensaje empieza a ser ya dirigido más a toda la nación. Lo voy a emitir a José Luis, que se va a sumar al Zoom.
Entonces el mensaje del profeta va transformándose y la figura del profeta también, porque en el contexto de la monarquía ya dividida, aparecen distintos personajes, cargos funcionarios de la corte que cumplen papeles de distinto tipo, ¿no? Yo me había notado, por ejemplo, dos pasajes que nos sirven para ilustrar esto en el mismo libro de Jeremías. No es necesario que lo busquen esto, les voy a pedir que después busquen Jeremías capítulo 1, pero narro otros pasajes para tener en cuenta. Nunca preguntaron, dice Jeremías 2.8, a los sacerdotes, donde están los expertos de la ley, los pastores, los profetas. Menciona distintas funciones. Capítulo 4 va a hablar del rey, de los jefes, de los sacerdotes, de los profetas. Es decir, se mencionan cargos puntuales. Cuando la labor del profeta habla, se está dirigiendo a personas puntuales. El rey, hay cargos administrativos, hay cargos políticos, cargos militares, cargos litúrgicos, religiosos, eclesiásticos. Hay cargos que se ocupan de distintos lugares. El administrador del palacio, el jefe del ejército, el jefe del tesoro del reino, el sumo sacerdote, los profetas que cumplen una función en la corte real, ¿sí? Cumplen una función en la corte real. Pero cada vez más asiduamente van a aparecer, que son en el caso de los que aparecen como autores, o por lo menos los personajes principales de los textos bíblicos, profetas que se destacan de ese grupo oficial mencionado. Quizás una excepción sería Isaías, que es parte de la corte y es un profeta digno de honra por la labor que cumple, pero cuando acá Jeremías se refiere a los profetas, él siendo profeta, ¿se está incluyendo o no? Bueno, no, porque en realidad están aquellos llamados falsos profetas. Esto merecería un estudio mucho más profundo que lo podemos encarar. Ahora yo me quiero dedicar a otra cosa. El profeta, ¿qué papel cumplía? El profeta era el que daba a conocer la voz de Dios. ¿Sí? Cuando el rey quería saber algo, lo iba a consultar al profeta. De esto en el Antiguo Testamento hay un montón de texto. En virtud del tiempo yo no me voy a detener en eso, simplemente quiero leer un solo pasaje del Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 13 y 14, que dice, ahora bien, el mensajero, fíjense este relato, ¿no? Para ilustrar lo que dije de los falsos profetas o los profetas de la corte, frente a aquellos que cumplen la labor honesta delante de Dios. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías era un profeta, le advirtió, el mensajero le advierte a Micaías, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Mito Carlos. Primera de Reyes 22, 13 y 14. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas, los profetas de la corte, los que estaban con el rey en ese contexto, predicen el éxito del rey. El rey había ido a consultar si iba a tener éxito en una guerra. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. ¿Sí? El rey de Israel y el rey de Judá se habían juntado, el rey de Israel consultó a unos profetas, el rey de Judá dice, no hay otro profeta que vayamos a consultar, lo hace entrar a Micaías, y el encargado le dice a Micaías, mira, aquellos ya dijeron que el rey va a ganar. Micaías le responde, tan cierto como que el Señor vive, Primera de Reyes 22, 14, ten la seguridad que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Entonces, acá hay explícitamente de parte de este profeta Micaías una condición y una dependencia de la voz de Dios exclusivamente, porque los otros profetas estaban en dependencia política, administrativa, personal del rey, como funcionarios del rey. Cumplían un papel de ser la voz de Dios, pero en realidad le decían al rey la voz de su conciencia. Lo que el rey quería escuchar, estos personajes le decían al rey. Entonces Dios, a lo largo de este periodo puntual de la historia, de los siglos 8, 7 y 6, cuando finalmente termina todo, cambia esto y hace llamar a otras personas. Micaías era un profeta oficial, era un profeta formado, pero había otros que no eran los formados.
eran los de la corte real, pero había otros que no eran profetas formados que el Señor empieza a levantar para empezar a traer su voz, ya que por medio de estos oficiales su voz no llegaba verdaderamente al pueblo, sobre todo al rey, que era el que tenía que tomar las decisiones, o a las autoridades religiosas. Entonces Dios llamaba a otros personajes, como por ejemplo Amós, en el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos 12 al 15, dice, entonces Amasías le dice a Amós, largo, vete de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá, no vuelvas a profetizar en Betel, que era del reino del norte, porque en este santuario del rey es el templo del reino. Este es el santuario del rey y este es el templo del reino. Amasías lo está echando a Amós porque había venido a profetizar, porque el Señor lo había mandado a profetizar allá. Y miren la respuesta de Amós. Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Había una carencia de personas dispuestas a dar la voz de Dios tal como Dios quería que fuera dicha. Había un problema serio de registro de lo que era escuchar la voz de Dios en ese momento. Estaban las personas adecuadas, estaban los profetas que cumplían ese papel, los profetas hacían otra cosa, eran ya empleados oficiales. El Señor tiene que levantar gente como Amós para hacer esto. El segundo caso, que es al que yo me referí al principio, que quiero compartir con ustedes, el mismo Jeremías. En el capítulo 1 de Jeremías, nosotros por los primeros 3 versículos podemos saber que Jeremías, dice, son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías. También vino durante el reinado de Joacín, del reinado de Sedequías, hasta el 5º mes del día 12º del reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Es decir, Dios llama a Jeremías. Jeremías empieza a compartir su labor profética con Josías. ¿Recuerdan a Josías, el rey de 8 años? ¿Sí? El pequeño rey que empieza a reinar. En el libro de Crónicas se cuenta un poquito más detalladamente que en el de Reyes cómo es esta progresión de este buen rey, que va a ser en realidad una perla en medio de un basural, ¿es cierto? Cómo se van a desarrollar las cosas allí. Pero sobre todo, el trabajo de Jeremías se va a desarrollar a partir de que muere Josías y sus hijos ascienden al trono y son un verdadero desastre. Terminan por mandar la nación por cumplir lo que proféticamente había dicho. O se vuelven a mí, o se arrepienten, o se irán al destierro con sus enemigos. Pero Jeremías era hijo, Gilquías, el que está mencionado aquí, era sumo sacerdote de Josías. Jeremías era hijo del sumo sacerdote, era familia sacerdotal. Jeremías estaba llamado a ser sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Celebraba los sacrificios, nada más. Cumplía su labor litúrgica, ¿sí? No tenía la labor de dar la voz de Dios, porque para eso estaba el profeta, eran funciones diferentes. El sacerdote cumplía la labor de oficiar ritualmente lo que estaba estipulado en el pueblo que tenía que hacer. Jeremías era una persona llamada a eso, pero, ¿qué pasa? El Señor interviene. El Señor interviene y cambia las cosas. Desde el capítulo 4 hasta el versículo, 4 al 7, del mismo capítulo 1, dice, la palabra del Señor vino a mí. Cuando le llega, dice, antes de formarte en el vientre ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Yo le respondí, ay, Señor, mi Dios, soy muy joven, no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene que digas. O sea, Jeremías era sacerdote. Tenía que cumplir algo que estaba completamente ya estipulado, escrito, prescripto como sacerdote. Ya tenía clarísimo que era la función que tenía que cumplir. Pero el Señor le dice, no vas a ser sacerdote, vas a ser profeta. Es más, yo ya te elegí antes de que nacieras, que vos ibas a ser profeta para mí. No, vos naciste en una familia sacerdotal, yo te voy a cambiar la función. Porque yo necesito que vos vayas a tener
delante del rey y del pueblo una palabra que yo le voy a decir. Y no solo eso, realmente Jeremías la va a pasar muy mal. La primera parte, en realidad, cuando aparece con Josías, Josías es un buen rey. Josías es animado por Jeremías y Jeremías, podríamos decir que tiene satisfacción en esa primerísima parte de su ministerio como profeta. Sin embargo, después, a partir de sus dos hijos y hasta el final, realmente va a sufrir Jeremías, hasta el punto que, bueno, es el autor del libro de Lamentaciones, sabemos que él presenció toda la destrucción de Jerusalén. Pero yo, perdón, con esta larguísima introducción, me quiero dedicar a lo que está en el versículo 17. 1:17, Jeremías 1:17. Quiero detenerme allí y allí entrar en lo que es nuestra palabra que nos llega a nosotros. Puse en contexto extenso para también tener esta referencia de que a veces nosotros nacemos con algún tipo, o parece que venimos con algún tipo de mandato previo, pero el Señor es especialista en arruinar esos mandatos que quisieran dirigir nuestra vida en una dirección y que nosotros no podremos salir de esa vida. Aunque a veces esa vida parezca darnos comodidad, el Señor nos saca de los lugares cómodos y nos pone en esos lugares donde no queremos. ¿Sí? Está presenciando acá Carlos, amigo. Carlos, no te voy a pedir que hables, pero si recordaron una de nuestras primeras frases de charlas, yo te dije, no, yo pastor no soy, o no voy a ser, no sé, o algo así, que vos, los ojos se abrieron y dijo, bueno, no sé, que sea lo que el Señor quiera, dijo Carlos, y como fuera la cosa, porque, no sé, yo me sentía cómodo siendo profesor, y mi discernimiento pastoral empezó allí a medida que el Señor me iba mostrando cuál era su voluntad, y qué era lo que Él quería. ¿Sí? Entonces, el Señor nos saca, como a Jeremías, a veces de los mandatos, de las estructuras, de los problemas, de las miserias o de las cosas buenas que a veces tenemos. ¿Sí? Era un buen trabajo, el de Jeremías era un trabajo tranquilo dentro de todo. ¿Sí? Complicado era el del profeta, pero complicado en lo que se metía. Pero Dios es ese que nos saca de nuestros lugares porque tiene el lugar que Él quiere para nosotros. El lugar que Él quiere para nosotros, el lugar que Él tiene preparado. Desde antes que tú nacieras, le dice a Jeremías, yo, aunque ibas a nacer en una familia hijo del sumo sacerdote, yo te voy a hacer profeta a las naciones y te voy a dar autoridad para tener trabajo sobre mi pueblo Israel. De tal manera que el versículo 17, fíjense lo que Dios le dice a Jeremías 1:17, pero tú prepárate. Pero tú, prepárate. Hubiera empezado mi predicación por ahí, hubiera sido suficiente, porque ese es el todo. Pero tú, prepárate, ve y dile todo lo que yo te ordene. No temas entre ellos, pues de lo contrario yo sí que haré que les temas. Pero tú, prepárate. La clave, mis queridos hermanos, es ese prepárate. Jeremías había nacido en la Asiria, estaba formado, educado